Dios me los bendiga a todos, hermanos, listos para el estudio de la palabra del Señor del día de hoy, abriendo nuestras Biblias en la carta a los Romanos, el capítulo 9, y vamos a darle lectura al versículo 1 y al versículo 2. Dice así la palabra del Señor: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hasta ahí vamos a leer nada más, hermanos. Pregunta: ¿quién escribió estas palabras que estamos leyendo, hermanos? Pablo. ¿A quién le escribió estas palabras, hermanos? A la iglesia en Roma. A la iglesia que estaba en Roma. Ahora, fíjense bien, en el capítulo anterior, el capítulo 8, el apóstol Pablo escribió promesas hermosas, hermanos, para el creyente, que nos llenan de gozo. Fíjense, le voy a decir algunas. El versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ese versículo? Dice Pablo: Dios no va a derramar su ira sobre nosotros, porque ya derramó su ira sobre su Hijo. Y ahora Dios no ve nuestro pecado, sino que como estamos unidos a Él, ve la justicia de Él. Y como Dios no va a castigar a su Hijo, entonces ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dice en el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo: mira, no importa lo que te pase en esta vida, si te persiguen, si te agreden, si te traicionan, si estás enfermo, si te va mal económicamente, todo lo malo que te pase lo puedes poner en una balanza de este lado y no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se compara cuando recibamos ese cuerpo glorificado, cuando venga Jesús, cuando ya no haya más dolor, ni clamor, ni muerte, y las primeras cosas ya hayan pasado. Dice el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿se lo saben, hermanos? Todas las cosas les ayudan para bien. Y ahí dice Pablo: mira, no importa lo que te pase, si te está yendo bien o piensas que te está yendo mal, al final de cuentas Dios va a usar todas esas situaciones para cumplir su propósito en ti, que es moldearte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo: no le hace quién se te enfrente, no importan los enemigos, si son ahorita los de Hamas o de quien se quiera unir con ellos. Si Dios está con nosotros, ¿quién se va a enfrentar contra nosotros? ¿Quién es más fuerte que Dios? Y dice a partir del verso 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y decimos: gloria a Dios. Qué promesas, hermanos. En el capítulo 8, ahí están esos y más versículos que llenan al creyente de gozo, de esperanza, de confianza. Y sin embargo, unos versículos más adelante, en el capítulo 9, y acuérdense que la Biblia originalmente Pablo no la escribió en capítulos y versículos, él acaba de terminar de decir estas palabras: ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y uno o dos renglones después de decir eso, dice que tiene gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. Y para muchos, hermanos, esto puede sonar raro. ¿Cómo que? ¿Pero por qué? O sea, si todas esas promesas nos dan gozo y nos hacen darnos cuenta que en Cristo estamos en victoria, ¿por qué dice que tiene una gran tristeza y un profundo dolor en su corazón? Eso puede ser así. ¿Cómo puedes tener gozo y tristeza al mismo tiempo?
Pero ya vimos, hermanos, la semana pasada, en un siervo de Dios bajo una gran depresión, en el Salmo 42, que efectivamente podemos estar en Cristo y podemos pasar al mismo tiempo por tristezas, por fuertes angustias, incluso por depresión. Pero los cristianos, hermanos, tienen miedo, fíjense bien lo que les voy a decir porque es una realidad, de que los vean tristes, desanimados, porque se les ha enseñado que es una señal de derrota. Si usted dice que está triste, si usted dice que está desanimado, entonces el diablo lo está viendo y se está carcajeando de usted. Entonces les enseñan, hermanos, a los hermanos a hablar positivamente, tirándole a la metafísica. La metafísica es que si usted dice que le va a pasar algo malo, usted le pasa algo malo. Y si usted dice que le van a pasar cosas buenas, usted las atrae. Entonces al cristiano le dicen, ¿cómo está, hermano? Bendecido, en victoria y de gloria en gloria. Y si está en realidad así, pues qué bueno, pero si no, Pablo, hermanos, no está usando aquí la confesión positiva. Él no está diciendo, yo estoy pero contento, hermanos, y lleno de gozo, sino que dice, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón. El otro día, hermanos, le hablé a una hermana que está pasando por una difícil situación. Ella sabe quién es, no voy a decir nombres. Tenía una voz súper de que estaba muy mal, pasándola mal. Yo sabía que estaba mal, por eso le hablé. Le digo, ¿cómo estás? Y me dice con voz seria y media quebrada y bien. Y le digo, porque yo te escucho mal, te escucho destrozada, te escucho hecho a pedazos, te escucho desesperada. Y me dice, pues así estoy. Entonces, ¿por qué me dijo bien, hermanos? Lo que hacemos muchas veces, por culpa del enemigo y de ese engaño, al decirle a los demás que estamos bien, es que no nos dejamos ministrar, no nos dejamos servir por los demás. Yo no le puedo dar ningún consejo, ninguna palabra de ánimo a alguien que le digo, ¿cómo estás? Bendecido. Y a lo mejor anda bien preocupado, a lo mejor trae problemas, a lo mejor, pero si me dice bendecido, me está cerrando la puerta, hermanos, a la consolación que Dios le puede dar. Incluso hay muchos cristianos que cuando pierden a un ser querido, hermanos, cuando alguno de sus familiares creyentes muere, sienten como que no pueden ponerse tristes, porque va a venir el pastor y van a venir los hermanos. Entonces ahí está mi hermano o mi esposa, o ahí está mi difunto, y yo tengo que, ¿y cómo está, hermano? Bendecido. Y vamos a cantar unos cantos, hermano, aquí. Se murió, No. Pero dices, es que ¿cómo le hago? Porque dice la Biblia que nosotros no nos podemos entristecer como los del mundo. ¿Se han oído eso? Está en Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mucha gente agarra este texto y dice, nosotros no debemos estar tristes, debemos estar contentos. Pero si se acaba de morir su esposo, su esposa, un hijo, su papá, aunque sea cristiano, hermano, no puede estar contento y riéndose y todo porque le duele. Somos humanos y nos duele. Entonces lo que dice ese texto no es que usted no se ponga triste como se ponen tristes allá afuera, refiriéndose a que no te puedes poner triste, sino que la tristeza que tiene el cristiano no se compara con la que tienen allá. ¿Por qué no? Porque ellos ya no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. Ellos piensan que ya nunca los van a volver a ver.
Por eso dice que nosotros no nos debemos entristecer, no significa no te entristezcas, sino como ellos, porque tú sí tienes la esperanza. Y mucha gente después de que muere su familiar dice, pero yo creo en el Señor, que está con el Señor y que lo voy a volver a ver. Por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Jesús con él a los que durmieron en él. Por eso dice eso la Biblia. Ahora, eso no significa, hermanos, que no sientan tristeza y dolor en su corazón. En el versículo 1, el apóstol Pablo utiliza 3 frases, hermanos, para dejar claro que lo que está diciendo es verdad. Dice el verso 1, verdad digo en Cristo. Estoy unido a Cristo, Cristo es la verdad, no los puedo yo estar cuenteando, esto que les voy a decir es la verdad. Número 2, no miento. Lo vuelve a marcar otra vez. Número 3, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice, lo que les voy a decir ahorita es completamente cierto. Y es muy independiente a todo el gozo que me producen todas las promesas que les acabo de describir en el capítulo 8. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Y lo primero que debemos ver, hermanos, es que un cristiano verdadero, como el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, aunque sea cristiano, puede estar padeciendo tristeza y un dolor en su corazón. Y esto no significa que no sea cristiano, hermano. Lo que significa es que es honesto, es transparente. No significa que el diablo lo tenga derrotado, significa que él así se siente y no pasa nada. Si me siento mal y les digo, hoy me siento muy mal. Ahora, uno puede decir, pero ¿cómo es posible sentir gozo y tristeza al mismo tiempo? Nos suena extraño. O estoy triste o estoy gozoso. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes son papás, los varones, las mujeres son mamás. Conocen al Señor. Ya nacieron de nuevo, están viviendo una vida nueva en Cristo Jesús, fueron hechos nuevas criaturas, sus pecados les fueron perdonados, le oran al Señor, el Señor les responde, los fortalece, los consuela y ustedes están contentos, hermanos, con gozo, como debemos estar todos. Pero usted tiene unos hijos y esos hijos no solo no conocen al Señor, no solo no quieren saber nada del Señor, sino que aborrecen que les hablen de Dios y están sumergidos en las prácticas más oscuras, en hechicerías, en idolatrías, en alcoholismo, en drogadicción. ¿Cómo se sentiría usted como papá? Lleno de gozo por un lado, pero con una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque sus hijos están perdidos, están sumidos, están en la oscuridad, autodestruyéndose y van camino al infierno. Bueno, pues esto, hermanos, algo muy parecido a este sentimiento es lo que le está pasando al apóstol Pablo. Primero que nada vamos a saber por qué, por quién más bien está triste. Verso 3. ¿Qué dice, hermanos? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, ¿por amor a quién? A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Cuando dice mis hermanos, no se está refiriendo específicamente a sus hermanos de sangre, a sus familiares directos, aunque sí van ahí incluidos. Él dice, los que son mis parientes según la carne, porque se está refiriendo ¿a quién, hermanos? Al pueblo de Israel. A los que son sus parientes según la carne. Acuérdense que de Abraham
ahí descienden todos de Isaac, Jacob, y de ahí viene todo el pueblo. Entonces todos vienen siendo familia, todos vienen siendo como parientes. Los cristianos, hermanos, tenemos dos tipos de parientes. Tenemos dos parentelas. ¿Sí sabían eso? Los que son según la carne y los que son según el espíritu. ¿Quiénes son nuestros parientes según la carne? Pues nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros sobrinos. Pero nuestros parientes, hermanos, según el espíritu, son todos aquellos que han creído en Jesús. En una ocasión, en Mateo 12, a partir del verso 46, Jesús está predicando y llegan su mamá, llega María, y llegan sus hermanos. ¿Qué problema tiene la Iglesia Católica para aceptar que Jesús tuvo hermanos? Pero ahí dice que llegó María con sus hermanos de Jesús. Y llegan a buscar a Jesús y le quieren hablar. No podían entrar porque había muchísima gente. Y dice Marcos, hermanos, que ellos iban por él para llevárselo porque pensaban que estaba loco. Y Jesús sabía eso. Y le dice uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, sus parientes según la carne. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y esa es mi madre. Se está refiriendo a su familia, hermanos, espiritual. Nosotros somos hermanos de Jesús y hermanos los unos de los otros. Ahora, ya sabemos por quién tiene Pablo tristeza. ¿Por quién, hermanos? Por el pueblo de Israel. ¿Por qué está triste por el pueblo de Israel? Dice el versículo 4. Bueno, miren. ¿Por qué está triste Pablo, hermanos, por el pueblo de Israel? ¿Alguien sabe? Porque rechazaron a Jesús. ¿No, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos no creían en Jesús. Pablo sí creía en Jesús, ellos no. Y esto le provocaba una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. Según la lógica humana, hermanos, ¿quiénes debían ser los primeros que debían creer en Jesús? ¿Quién? Pues los judíos. Una vez me decía don Agus: oye, pero los judíos, Jesús viene de ahí y ellos no creen en él. Pues sí, está raro, pero dice la Biblia que así es, y estaba escrito que así iba a ser. Y Pablo, hermanos, enlista una serie de privilegios, ojo con esto, que tenía el pueblo de Israel, pero que de nada le sirvió. Ojo con eso. Fíjense lo que tenía el pueblo de Israel y de nada le sirvió. Dice el verso 4. Número 1, que son israelitas. ¿Se acuerdan quién se llamó Israel? Jacob, al nieto de Abraham. Peleó ahí, luchó con el ángel y el ángel le cambió el nombre y le dijo: ahora te vas a llamar Israel. Pues estos eran descendientes de Israel, de los cuales, dice, son la adopción. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios eligió a un pueblo. Dios no eligió a los egipcios, Dios no eligió a los sirios, no eligió a los babilonios, no eligió a los griegos, no eligió... ¿A quién eligió, hermano? A una nación chiquita, chiquita. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Él lo adoptó, hermanos, y lo sacó como su hijo. Él le manda a decir al faraón: suelta a Israel, mi hijo. La gloria, dice,
refiriéndose, hermanos, a esa nube, a esa Shekinah, le llaman a la nube de gloria, que iba con ellos en el desierto y que dice que era una columna de fuego que los mantenía calientes durante la noche en el desierto, y una columna de nube que los cubría, hermanos, durante el día del sol. ¿A quién cubrió esa nubesota? Al pueblo de Israel. El pacto, dice, ¿con quién hizo Dios su pacto? Con el pueblo de Israel. La promulgación de la ley, ahí en el Sinaí, ¿a quién le dio Dios, hermano? Mire, Él escribió con su dedo en 2 tablas 10 mandamientos. ¿Y a quién se los dio? Al pueblo de Israel. El culto, dice. Ellos sabían cómo acercarse a Dios por medio de los sacrificios, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, las ofrendas, las fiestas. Ellos tenían todo eso. Las promesas, hermanos, si usted abre uno de los libros del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, el que quiera, y ve ahí una promesa. He aquí yo estoy contigo, no temas, no desmayes, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. Todas esas promesas que la iglesia se sabe, ¿para quién eran? Eran para ellos. De quienes son los patriarcas, dice Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, Salomón, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, igual que los apóstoles, ¿de dónde eran? Del pueblo de Israel. Eran judíos. Como dijo ahorita el hermano, que dice Juan, el hermano Alberto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y por si fueran pocos estos beneficios, el pueblo de Israel tenía el templo cubierto de oro, la ciudad de Jerusalén y la tierra prometida que Dios le había prometido, válgame la redundancia, a Abraham. Pero no creían en él. ¿De qué les sirvió todo eso, hermanos? Ser descendientes de Israel, el pacto, las promesas, la gloria. ¿De qué les sirvió todo eso? De nada. Por eso, cuando los católicos me dicen, nosotros tenemos 2000 años. ¿Sí les han dicho ustedes también, verdad? Yo les digo, los judíos tienen 4000 desde que Dios escogió a Abraham. ¿Y de qué les sirvió? De nada. Y luego dicen los católicos, nosotros compilamos el Nuevo Testamento. ¿Se han oído? También nosotros hicimos el Nuevo. Eso tiene su explicación también, hermanos. Pero yo le digo, los judíos la escribieron. Tú puedes decir, ya lo junté, los judíos la escribieron. El Antiguo Testamento, todo. ¿Quién lo escribió, hermanos? Los judíos. ¿Y de qué le sirvió? De nada. Y luego dicen los católicos, nosotros tenemos la tumba de Pablo y la tumba de Pedro. Y yo les digo, los judíos tienen la tumba de Abraham, de Isaac, de Jacob, del rey David y de todos los profetas. ¿Y de qué les sirvió? De nada. Ahora lo mismo, hermanos, es para muchos evangélicos. Los que puedan decir, y es que yo voy al templo, yo oro, yo ayuno, yo diezmo. Muchas de esas cosas las estaba haciendo el fariseo. ¿Se acuerdan en la parábola del fariseo y del publicano? Dice el fariseo, yo oro ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, estaba en el templo, estaba orando. Pero eso tampoco les sirvió de nada, hermanos. Los judíos que no creen hacen muchas de esas cosas también, y eso de nada les sirve.
Fíjense, hermanos, búsquenme Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 4. El apóstol Pablo tuvo muchos de esos privilegios, pero no tenía la verdad de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Ustedes me dicen, hermanos, amén, si lo hallaron. Filipenses 3, 4. ¿Sí lo hallaron? Fíjense, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué cosa? Por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Dice Pablo, aquí no se trata de que si soy israelita, pues yo era israelita, dice. No se trata de que si tienen la circuncisión, yo tengo la circuncisión. No se trata que de qué tribu viene, yo vengo de la de Benjamín. Pero todos esos beneficios no le habían servido de nada, porque Pablo estaba en la mentira, Pablo estaba en el error, y como lo dijo aquí, estaba persiguiendo a la iglesia. Mientras Pablo era un religioso, hermanos, y rechazaba a Jesús y perseguía a la iglesia, todos los judíos estaban contentos con él. Él no tenía ningún problema con sus parientes según la carne. El problema vino cuando Jesús le reveló la verdad. Y entonces todos los suyos se convirtieron automáticamente en sus enemigos. Fíjense bien, para que me entiendan, Pablo era parte de la religión tradicionalista. Ellos eran la religión la más grande. Para que me entiendan, hermanos, en estos tiempos, hagan de cuenta que Pablo había sido católico. Así nos queda un poquito más claro. Es la religión, es la más grande, es la que tiene las tradiciones, es la que todo. Así Pablo era el católico también. Y Pablo perseguía, hagan de cuenta, a los protestantes. Pobres protestantes, están locos, la iglesia católica somos los verdaderos. Pero resulta que un día Dios le mostró que él era el que estaba equivocado, no ellos. Y Pablo sale de la iglesia tradicional, pero toda su gente se le vino encima. Ahora fíjense bien, el apóstol Pablo, hermanos, ve a todos sus hermanos, primos, todos sus parientes y todos sus parientes según la carne, todo el pueblo de Israel. Él los ve y ellos están practicando su religión y están pensando que están en la verdad. Pero Pablo sabe, hermanos, y le consta, porque él había estado ahí y había salido de ahí, porque Dios le había revelado que donde ellos están no se practica la verdad, sino que están practicando muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios, poniendo sus tradiciones por encima de la palabra. Y Pablo se entristece, hermanos, grandemente. Esa tristeza y ese continuo dolor en su corazón lo tiene porque aunque él es salvo, porque aunque él conoció ya la verdad, voltea y ve que todos los suyos no.
Y yo creo, hermanos, que todos podemos entender a Pablo, porque todos alguna vez, sin duda, hemos experimentado eso. ¿Usted no lo ha experimentado? Que se da cuenta que está en la verdad y luego voltea y ve que todos los suyos no, y no quieren. Y fíjense, hermanos, a mí me ha pasado, no se los voy a decir por estar inventando, verdad digo en Cristo, dijo Pablo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que yo he llegado a pensar, hermanos, cómo me gustaría, se los digo sinceramente, y a lo mejor ustedes están de acuerdo conmigo, cómo me gustaría estar equivocado. ¿Cómo me gustaría que verdaderamente a mí me hubieran engañado como mi familia cree que me engañaron? ¿Cómo me gustaría que a mí me hubieran lavado el cerebro como ellos creen que me lo lavaron? Y que yo, hermanos, fuera el que fuera a terminar en el infierno con tal de que ellos estuvieran bien y ellos se salvaran. ¿No han pensado ustedes eso? Porque si vemos a nuestras familias, hermanos, pueden contar ahorita, hacerme una lista de 200 primos, tíos, lejanos, cerca, 500. Y cristianos somos nosotros. Y si bien nos va otros 3, 4 que han sido alcanzados, 5 contra 500 familiares. Todos engañados por la religión y todos pensando que los engañados somos nosotros. Nosotros somos los traidores, nosotros somos los tontos porque nos dejamos lavar el coco y nos salimos de la iglesia verdadera. Y yo he anhelado, hermanos, y yo he dicho cómo quisiera que eso fuera cierto, para que todos ellos se salvaran. No le hace que yo me perdiera, pero que todos ellos se salvaran. Y esto mismo es lo que está diciendo Pablo en el versículo 3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. La palabra anatema, hermanos, ¿alguien sabe lo que significa? La palabra anatema significa estar bajo maldición. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo quisiera, dice, estar yo bajo maldición. Yo quisiera yo ser el que está separado de Cristo, para que toda mi familia que no creen en lo mismo que yo y que rechazan la verdad, estuvieran ellos bien y yo estuviera mal. Ahora, Pablo sabía, hermanos, que él no estaba bajo maldición, porque acuérdense en Romanos 8:1, ahorita les dije que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo estaba unido a Jesús y él sabía que no había maldición sobre él, porque Cristo fue hecho por nosotros maldición para que nosotros fuésemos librados, dice ahí en Gálatas y en Deuteronomio. Pero Pablo dice, yo quisiera tomar su lugar. Yo quisiera que el que se va a perder fuera yo. Y fíjense, hermanos, en Éxodo 32, no lo busquen, después de que el pueblo de Israel pecó y se hizo un becerro de oro, ¿se acuerdan? Por eso les digo, no lo busquen porque ya conocen el pasaje. Dios les acababa de escribir con su dedo en las tablas y les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Señor fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero resulta que mientras Moisés estaba con el Señor, el pueblo se le acerca a Aarón, le dicen, haznos
dioses, porque Moisés ya se tardó. Les dice, a ver, tráiganme sus arcillos, sus cosas de oro, las funde, les hace un becerro de oro y ellos empiezan a hacer una fiesta para el becerro de oro, hermanos, siendo que Dios les acababa de decir que no. Y ahí está todo el pueblo de Israel en el Sinaí con su becerro de oro, cantando y bailando el becerro de oro, el becerro de oro. Y se merecían, hermanos, que Dios los destruyera por idólatras, por rebeldes. Pero Moisés va e intercede por ellos. Y le dice Moisés, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué le está diciendo Moisés? Señor, ¿vas a derramar tu ira sobre ellos? Derrámala sobre mí y perdónalos a ellos. Y le dice Dios, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es decir, no se puede eso que está pidiendo Pablo, no se puede eso que está pidiendo Moisés, no se puede eso que yo he sentido. No podía Moisés morir en su lugar, ni Pablo, ni puedo morir yo para que mis familiares se salven. Pero esto que sintió Pablo, esto que sintió Moisés, eso que siento yo y eso que has sentido tú, lo sentimos porque tenemos el Espíritu Santo de Jesús. Y Jesús es lo que vino a hacer por nosotros. Él fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que nosotros fuésemos librados. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros fuéramos librados, para que fuéramos perdonados. Por eso cuando su Espíritu mora en nosotros, nosotros decimos, yo quisiera morirme yo para que ellos se salvaran. Ese sentimiento viene de Dios, porque eso fue lo que hizo Él. Nos vio a todos, hermanos, en la depravación total y dijo, yo prefiero morirme yo, hacerme anatema yo, que me cuelguen en un madero a mí, separado de Dios yo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la eternidad habían estado juntos y ahí Dios voltea su rostro y queda separado de Dios. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvados. El apóstol Pablo, hermanos, amaba a su pueblo a pesar de que el enemigo número uno de Pablo, ¿quién era? Israel. ¿Quién lo perseguía? ¿Quién lo azotaba? ¿Quién lo apedreaba? ¿Quién hizo un juramento y se pusieron bajo maldición hasta que no lo mataran, que no iban a comer? Los judíos. Y aún sabiendo cómo lo odiaban, Él está dispuesto a morir por ellos, para que ellos no sean condenados. Y eso lo hacía Pablo, porque Cristo, hermanos, nos amó, siendo nosotros, ¿qué cosa? Sus enemigos. Nosotros éramos sus enemigos. Estábamos sumidos en el pecado, éramos sus enemigos y aún así dijo, yo prefiero morir yo, cargar con la maldición yo, estar separado de Dios yo, para que ellos se salven, siendo que éramos enemigos. Y nosotros, hermanos, debemos amar a nuestros familiares. Y debemos sentir por ellos una gran tristeza y un profundo dolor en nuestro corazón. Por nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos. Deseando nosotros mismos ser anatema, malditos, separados de Cristo por amor a ellos.
porque los vemos cómo están practicando la mentira, cómo están engañados, y por más de que les hemos hablado, no quieren la verdad y desprecian la verdad y prefieren quedarse con su religión y con sus tradiciones. Nosotros debemos orar por ellos, llevar esa carga, aunque como dice la palabra, hermanos, que los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Los de su casa. Ellos, nuestros primos, nuestros tíos, a veces nuestros papás, ellos son los que se burlan de nosotros. Ellos son los que nos dicen, estás loco. Pero debemos amarlos, hermanos, como Cristo nos amó siendo sus enemigos, y orar por ellos teniendo ese sentimiento, que ya sabemos que no se puede, pero sentirlo. Porque eso es lo que sintió Jesús por nosotros, y cuando nosotros lo sentimos, no es por otra cosa que porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¿Ustedes creen, hermanos, que nuestros familiares católicos quisieran y anhelaran y se dolieran y quisieran estar ellos equivocados para que nosotros fuéramos salvos? No, ellos no lo sienten. Ellos se burlan de nosotros, ellos nos ven como locos, lavados del coco, y vas para el infierno porque abandonaste la iglesia verdadera. Pero nosotros sabemos que no. Y a nosotros sí nos duele. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que ellos? No. Porque sabemos que tenemos la verdad y ellos no. Y es fácil de comprobarlo con las Escrituras. Y lo sentimos porque tenemos el Espíritu Santo que ellos no tienen, hermanos. Ojalá y podamos llevarnos esta carga a nuestras casas. Y ojalá nos podamos preocupar si nuestra actitud es de, yo soy cristiano, ellos no, pero un día arderán en el infierno para que se les quite. Ese no es el Espíritu de Dios. Si usted está gozoso porque sus familiares van a arder en el infierno, aguas, porque usted no tiene el Espíritu de Dios. Si usted se duele por sus familiares porque sabe para dónde van y se duele por ellos y estaría dispuesto a dar la vida por ellos y a perderse usted para que ellos se salvaran, es una evidencia de que como Moisés, como Pablo, usted tiene el Espíritu Santo. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración, no sin antes despedir el estudio. Para quienes nos siguieron a través del internet, ojalá puedan apoyarnos suscribiéndose al canal, dejándonos un me gusta, sus comentarios y compartiendo estos estudios con más hermanos. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.